Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, empezando una nueva noche de miércoles, en esta ocasión ya analizando lo que fue el pasado plebiscito del domingo 4 de septiembre y por supuesto haciendo un análisis de cómo se prevé el panorama político tanto en el gobierno, dentro del Congreso y qué va a pasar finalmente con este proceso. ¿Se va a optar por una reforma constitucional? ¿Se va a optar por un nuevo proceso constituyente? Esto y mucho más estaremos abordando esta noche junto a Ernesto Reynoso, un antiguo conocido de acá de este programa, de este canal, sociólogo y director del Centro de Estudios Contextus. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar nuevamente acá en el programa. El micrófono está apagado, hay que encender el botón de arriba. Esto ocurre en el programa. El botón arriba, el botón ahí. Ahí tiene un botón. Ahí es uno transparente, ahí. Sí. No, Acá. Pasa nomás. Esto pasa porque es un programa antiguo. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Ahora estamos perfectos. Ahora nuevamente, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es importante estos espacios de conversación, así que esperemos que sea fructífero para todos. Oye, vamos a entrar en materia de inmediato porque hay harto que ir barajando. Comenzando por lo que fue la previa al plebiscito. Tuvimos un escenario polarizado. Habían nada más dos opciones, apruebo o rechazo, muy similar quizás a la última elección presidencial, donde se enfrentaban no posturas izquierda y extrema derecha. Los partidos obviamente también comenzaron a tomar posición con respecto a una de las dos opciones, ¿no? No hubo ninguno que se adhiriera o no o sea, ninguno quedó fuera de apoyar una de las opciones. Sin embargo, hubo autoridades militantes de partidos de la democracia cristiana que, a pesar de que la democracia cristiana dio a conocer su posición de apoyar el apruebo, ellos siguieron su camino. O sea, Jimena Rincón, senadora de acá, Fuad Chahín, ex convencional también de la democracia cristiana, Matías Walker, entre otros, finalmente fueron los que apoyaron el rechazo. Sí. ¿Cómo se traspasó este ánimo a la ciudadanía? El ánimo político hasta cierto punto y también ser un poco... no apoyar finalmente al partido. A ver, una gran pregunta. Con respecto al escenario previo al plebiscito, podemos decir que hace mucho rato no veíamos un clima tan encrispado, digamos, a nivel de sensación política. Pasó que los ánimos como que en el término, digamos, futbolístico, como que se calentaron mucho los ánimos en el ámbito político. Eso también se pudo apreciar muy fuertemente en las redes sociales. Y frente a esta polarización, claramente surgieron distintos ámbitos de acción en el ámbito político, que aparecieron los díscolos, como tú dijiste recién. O sea, gente de la democracia cristiana que tenía una posición más moderada, claramente no adhirió a la propuesta y generó un camino paralelo, pero también el proceso en sí estuvo cargado de muchos matices, por así decirlo. Yo solamente me quiero detener en relación a las mismas encuestas, por ejemplo, al clima que generaron las encuestas, porque en general las encuestas nacionales que mapearon toda la mayor cantidad de comunas en Chile, siempre le dieron una ventaja al rechazo. ¿Ya? En ese sentido hay que ser súper realista. O sea, hubieron estados de ánimo que quizá que en algunas comunas en algún momento pudo haber estado más cargado hacia el apruebo, pero la tendencia siempre fue hacia el rechazo. Había un clima de opinión favorable al rechazo. Y en relación a eso, los actores políticos también jugaron con esa información. No creo que haya sido casual de repente de que algún sector o alguna individualidad política haya adherido al rechazo porque también era una carta ganadora en el fondo. ¿Ya? Yo creo que en política siempre pasa que se toman decisiones siempre de acuerdo a la información que voy teniendo. ¿Ya? Y esta vez yo creo que no fue la casualidad. ¿Ya? Pero volviendo al tema del clima, claramente era un clima muy polarizado, muy tenso. Incluso solamente detenerme que mucha gente que votaba rechazo
me lo decían en tal que en la calle, amigos, colegas, pensaban que iba a ganar el apruebo en el fondo. Había una sensación de que se podía... no había mucha seguridad finalmente. No, incluso si tú miras los analistas hasta la semana pasada, ninguno fehacientemente se atrevía a decir, más allá del dato de la encuesta, que podía ser el rechazo ganador, más que nada con la figura del voto obligatorio. ¿Por qué? Porque ahí se generó un punto ciego que nosotros no pudimos visualizar en el fondo. ¿Qué tanto iba a impactar finalmente que, bueno, de los 15 millones de habilitados votaron un poco más de 13 millones? Claro. 15.000 millones, 13.000 millones y algo, claro, entonces, considerando el voto en el exterior. ¿Cómo se iba a comportar ese nuevo bolsón de votos que iban a llegar? Era algo que nadie manejaba. Ahora, habían dos tesis, que era la gran tesis que había al respecto, que podía beneficiar a la prueba, en el caso que votaran más jóvenes, ¿ya? Que se incorporaran los jóvenes, pero también habían tesis que decían que podía ganar el rechazo. Y sobre la lógica que podría ganar el rechazo sobre la base de la reproducción del discurso o de la práctica. ¿A qué me refiero? Que la gente tiende a tematizar o adherir a los grupos donde tiene mayor cuajo. Me refiero a lo que decía la encuesta y lo que también se conversaba cotidianamente en los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación jugaron un rol determinante en la configuración de opinión, digamos. Sí, ahora, ¿consideras tú que hubo partidos, más allá de que cuando tomaron posición ya estaban predispuestos incluso antes de conocer el resultado del texto, del primer borrador y la propuesta final, ya estaban predispuestos a votar rechazo en el plebiscito de salida? Lo pregunto porque, no sé, el Partido Republicano se opuso y hizo la campaña del rechazo para que no se llegara a la instancia de crear una nueva constitución, siempre optaron por, o mencionaban era mejor reformar. Dentro, aún así, llevaron constituyentes, Teresa Marinovich, que tuvo un rol fundamental ahí para desestabilizar la convención, que tú lo mencionaste también, y ahora fueron por el rechazo nuevamente en el plebiscito de salida. Pero existía, ¿crees tú, una predisposición hasta antes de conocer cómo iba a funcionar la convención, con todos los tropiezos que tuvo la convención por el tema de Rojas Vade, del convencional votando desde la ducha y tantas otras polémicas que se dieron al interior? ¿Ya estaban pensando en que el plebiscito de salida también lo iban a rechazar? O sea, yo creo que sobre todo el bloque de derecha y de extrema derecha sí, o sea, independientemente de la calidad del documento se iba a rechazar igual. ¿Ya? Aquí hay que tener claro que uno de los grandes perjudicados en este proceso constituyente fue el Parlamento. ¿Ya? Y muchos parlamentarios acusaron el golpe, primero porque no fueron parte del proceso, no fueron invitados, por el mismo tipo de convención que se seleccionó en el fondo. Recordemos que fue convención constitucional y no mixta. Eso también generó mucha pugna en lo político y claramente, más allá del documento que saliera, que a lo mejor técnicamente pudo haber cambiado algunos aspectos y haber mejorado, claramente la disposición era hacia el rechazo. O sea, yo creo que el documento a lo mejor cualitativamente podría haber sido mejor, pero de todas formas se hubiera rechazado igual porque aquí tiene que ver con la disputa del poder en el fondo. O sea, ahora, diversas figuras también políticas ex concertación, varios de ellos. O sea, si uno ve y se metía a ver quienes componían este movimiento, que ahora no se ha pronunciado nada, encabezado por Christian Barken, eran puras figuras de la ex concertación, sí. Desde Soledad Alvear, Burgos también, exministros, gente vinculada finalmente a partidos de política de la concertación, quizás un poco más con un paradigma distinto, ¿no? Sí, sí. De su manera de ver la política. Expresidentes también que dieron a conocer cuáles iban a ser sus respectivas preferencias. O sea, tenemos el caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle, también el de Ricardo Lagos. ¿Hasta qué punto estos líderes de opinión influyeron también en el voto de la gente? Más o menos que apuntaban, me imagino yo, a la generación quizás adultos ya de los 50 hacia arriba, que era como finalmente el rango etario al cual podían apuntar, porque con este cambio generacional político ya, y lo vamos a estar comentando un poco más adelante, los actuales líderes políticos tratan de enmarcarse un poco de lo que fue la gestión de la exconcertación. Sí, bueno, lo que pasó ahí que, como dices tú, aparecieron los amarillos, digamos, los grupos más moderados, más conservadores, pero también apareció mucha gente de la exconcertación en el fondo, ¿ya?
que no adhirió a esta propuesta constitucional porque la encontró muy quebrantadora, quizás más que nada porque la gente que llegó a la convención, los 155 convencionales fueron elegidos democráticamente. ¿Ya? Frente a ese escenario del 80-20, claramente estaba más cargado, digamos, para el ala más de izquierda, y eso es innegable, o sea, es cosa ver la composición nomás de la convención. Como se empezaron a articular las comisiones de trabajo y los respectivos artículos, claramente generó ruido, porque se quería romper con la antigua estructura, el tema del Senado, el tema del poder de las regiones, el tema jurídico, y también, yo no soy abogado, pero a nivel conceptual también hubo no claridad con respecto al tema de la plurinacionalidad, también el tema de las fake news, pero volviendo a la pregunta en sí, yo creo que esta gente, finalmente, el texto que se generara nunca va a ser de su agrado. Más allá, como te dije hace un rato, lo que saliera, porque finalmente no fueron parte del proceso. Incluso yo me acordaba un poco antes, cuando venía para acá, de lo que pasó con el expresidente Frey cuando se iba a hacer la actividad de cierre. ¿Ya? Que fue como primero Lago, después Frey, que todos empezaron a decir que no iban a participar, claro, porque nunca codificaron, valga la redundancia, el código de lo que se había construido en el fondo, que tenía una mirada muy sectaria para algún sector, que tenía que ver muy con un ala de izquierda, y con conceptualización que se alejaba un poco del mundo jurídico, que eso también es como un rompimiento de paradigma, sobre todo en el ámbito político, cuando hay tanto formalismo y tantas cosas que se quieren conservar. De ahí también vamos a hablar de los aspectos más de forma que tuvieron que ver con las votaciones de la ducha y ese tipo de cosas. Ahora, antes de lo que era la veda en la difusión de resultados de encuestas que midieran, por supuesto, el tema del plebiscito, todas proyectaban triunfo al rechazo, o sea, desde Black and White, CADEM, sí, Criteria, Pulso Ciudadano, fluctuaban entre el 56 y 48 aproximadamente, pero era muy estrecho de ganar el rechazo, el resultado podía ser muy estrecho. Sin embargo, el resultado fue un 61-38. ¿Qué factores explican un resultado tan dispar? O sea, una de las últimas encuestas, y aquí tengo una imagen, que mencionaba razones para votar rechazo, de encuesta académica. La que tuvo más preferencia fue porque el proceso que llevaron los constituyentes fue malo, con un 40% al menos, también por inestabilidad e incertidumbre que se genera, y por la plurinacionalidad y las autonomías indígenas, que ocuparon el tercer lugar. La cuarta dice: no es necesario hacer una nueva constitución, hay que reformarla, y ya después vienen otras con una menor cantidad de preferencias, pero, o sea, tenemos 40, 35, 29 y 24 en orden de preferencias. ¿Cuáles consideras tú que son factores considerables esto, o también parte de las ambigüedades quizás que quedaron, que no se sabía cómo se iba a definir el mismo concepto de plurinacionalidad que acá se menciona también? Bueno, yo creo que ese dato no lo conocía, digamos, pero estuve en la mañana conversando con unos estudiantes y llegamos a la idea, así tirando ideas, que el factor más determinante fue el trabajo, más determinante en lo negativo, fue el trabajo que hicieron los convencionales, digamos. Ahora, no creo que todos los convencionales, ¿ya? Yo creo que si sacamos un número, habrá sido el 10% que generó temáticas negativas, pero claramente, como los medios de comunicación habitualmente transmiten lo negativo, porque es lo que vende, querámoslo o no, se estigmatizó o se generó un ícono, en este caso Rojas Vade, o el tipo de la ducha, o la tía Pikachu, digamos, votando con un dinosaurio al lado, que fueron cosas súper folclóricas, ¿no? O sea, más allá de los formalismos, en Chile estamos acostumbrados a ciertos formalismos visuales, la corbata, el traje en el Parlamento. Más empaquetado, más estructurado. Claro que ahora hay mucha gente que dice, bueno, la corbata no es un indicador de probidad, estamos de acuerdo, pero también es cierto que la gente quiere a sus autoridades mirarlas hacia arriba, y en ese ámbito claramente los convencionales se dieron ciertos gustitos personales que claramente incidieron en la percepción ciudadana. Nosotros Chile, para el estallido social siempre se habló de que Chile cambió. Y una hipótesis que yo manejaba como sociólogo es que en base a lo mismo Chile cambió, pero no creo que tanto. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba mucho ir a terreno, a zonas rurales del Maule, y veía que la realidad es la misma que yo viví hace muchos años en el fondo. Entonces, los paradigmas no es que cambien de un día para otro, se van mezclando. Y en esa lógica,
podemos ir viendo que para mí principalmente fue el trabajo de la convención que claramente dio insumos a la derecha que quería rechazar para trabajar esa información en los medios de comunicación y poder exponer a los Stingo y a los Baradit y a todos estos personajes que salieron, digamos, de manera muy soberbia. Yo creo que un código sustancial de la política de cualquier persona que se quiera meter en
¿ya? O sea, la gente que estaba a favor del rechazo y que tenía estos medios de comunicación claramente jugó un rol determinante, ¿ya? Yo estuve evaluando algunos medios regionales que no los voy a nombrar porque no viene al caso, solamente como análisis, y desde que tú te levantabas en la mañana, Matías, hasta que te acostabas en la noche, un día bombardeo de información con respecto al tema de la identidad, del tema de las carreras de galgo, del tema de los derechos de los indígenas, que un carrete que hicieron una parte con una foto descontextualizada, una imagen de un caballo que participó en Santiago, hubo una marcha de la gente en bicicleta. Era una foto argentina. Lamentablemente, hoy día el primer es verificar si la información que está recibiendo es certera, es verdadera en este caso. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar siempre tomando decisiones sobre la base de información o que un grupo de poder quiere intencionar para generar una sensación. Ahora, decir que las fake news para que ganar el rechazo, yo creo que no es así. Yo creo que las fake news jugaron un rol importante, pero no fue el más determinante. Para mí, en relación a una pregunta anterior, el rol más determinante lo tuvieron las farras que tuvieron algunos constituyentes. Yo creo que ese fue el factor determinante. Ahora, claramente las fake news vienen a complementar esa idea a fuerza, pero el rol sustancial, yo me acordé de una clase que el otro día conversaba con unos alumnos, me acuerdo así icónicamente la tía Pikachu con un dinosaurio, Rojas Vade al medio, el otro convencional desde la ducha y otro convencional cantando con una guitarra diciéndole palabras bonitas a Jaime Baza, que es impresentable. ¿Ya? Y no estoy diciendo que ser serio ni pacato, no, pero en Chile se calibra mucho eso. Y creo que ellos dijeron, bueno, entramos con 80%, digamos, podemos tomarnos estos lujos, tenían una cuenta corriente abundante, pero claramente esa cuenta corriente después ya estaba con saldo rojo, entonces ellos nunca visualizaron esto. Sobregiro. Estaban sobregirados y nunca lo entendieron como tal. Entonces hoy día nos encontramos que un proceso que puede haber sido muy potente para el país se fue a la punta del cerro. Ahora, ¿cómo consideras tú que fue el proceso o la relación comunicacional de la convención? Porque recordemos que la encargada de vincular finalmente la convención con la prensa renunció. Claro. ¿Cómo consideras que se abordó el tema comunicacional de parte de la convención con los medios también? No, yo creo que fue debilísima, no fue débil. O sea, te lo digo con conocimiento de causa. A mí el año pasado me invitaron a una entrevista para evaluar el tema y una persona que trabajaba en el grupo de la convención me envió unos comunicados de prensa. Bueno, en un momento íbamos a empezar a hablar y me enviaron 20 comunicados de prensa de 4 páginas cada uno. ¿Tú crees que uno va a tener el tiempo, como es toda la realidad actual, para yo leer 50 páginas para hacerme una idea de algo? O sea, es imposible, excepto que tú estés trabajando en eso y sea tu trabajo habitual. Yo siempre me hice la imagen, si estos tipos están entregando la información a ese calaña, por así decirlo, claramente lo que se va a generar hacia abajo es desinformación. O sea, ¿habían problemas políticos? Habían problemas políticos. A esto se le suma una mala comunicación política y claramente el receptor, en la lógica de emisor-receptor, que es una lógica muy antigua, que muchos sociólogos la critican, pero que existe, iba a ser totalmente negativa porque no sabéis lo que estáis comunicando. O sea, es como venir a un programa y derechamente no saber de lo que estáis hablando o lo que estás preguntando, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la comunicación política fue muy débil, pero tenía que ver con la dispersión que había dentro, ¿ya? O sea, poner de acuerdo a personas, Matías, no es fácil. O sea, ya era 154. No, o sea, yo cuando dije cómo se van a sentar esta gente a conversar, y las exclusiones que se produjeron adentro, yo por lo que he sabido, creo que habían grupos del Partido Comunista que estaban muy empoderados y excluían a otros, entonces claramente no se conservaron los códigos políticos. Y yo creo que ese es un aspecto que hoy día no nos podemos volver a permitir, porque más allá de la forma que tome el nuevo proceso, es importante que eso se conserve porque finalmente hay una botadera de recursos, ¿ya? Hay una impaciencia de la gente y paralelamente hay un malestar en la gente, ¿ya? O sea, el malestar que hay, el cansancio que hay en la comunidad frente a este proceso y otro que se pueda iniciar no va a ser menor. Yo creo que no va a haber el mismo ímpetu que antes. Yo creo que el tema va a estar un poco más disipado. Vamos a hacer una pausa, está interesante la conversación esta noche. Son las 22:36 minutos, noche con lluvia. Algo nos recuerda que nos queda algo de invierno en este mes de septiembre. Trou, nuestro auspiciador de todas las noches de miércoles, por supuesto también los saludamos. Esta noche nos ha proporcionado una pizza para el deleite de nuestro invitado Ernesto, su acompañante también Maximiliano, que
alumno en práctica ahí de contextos. Que prontamente va a estar dando entrevistas, así que tiene que Mira, ir situando. está ahí, para el prueba. próximo programa lo vamos a invitar a él. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helado de San Francisco y mucho más puedes encontrar en Trou. Ven a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Nos puedes buscar en Instagram como @trou.restaurant o visitarnos en Arturo Prat 2526 acá en la comuna de San Javier. Saludamos a Trou entonces todas las noches de miércoles acompañándonos en el debate político de la última palabra. Hacemos una breve pausa. Al regreso estaremos conversando del escenario postelectoral, cuáles son cómo se vislumbra el tema del gobierno, por supuesto, considerando lo que fue el cambio de gabinete en la jornada de ayer. Pausa muy breve.